Continuamos en VTV 24 horas. Bueno, acabamos de despedir a Cristina Macazaga, hemos hablado de toda la situación, ¿no?, que se está viviendo en torno a esta polémica sobre la supuesta entre comillas, porque yo creo que ya es una evidencia, filtración de los exámenes. Como estáis viendo todo el proceso que se está desarrollando, cómo se ha destapado, Raquel, no estabas muy de acuerdo, ¿no?, con la forma de actuar de Podemos. Bueno, yo le he hecho la pregunta en base también a lo que comenté el otro día, ¿no?, que me parece que tenía que haber acudido a Osakidetza, ¿no?, cuando hay sospechas, a la institución implicada, por lo menos para poner sobre aviso, ¿no?, y decir, oye, porque entonces están dando por hecho que Osakidetza está de acuerdo con esas irregularidades, y el departamento en todo momento lo que ha hecho ha sido tratar de que el proceso sea lo más transparente posible. De hecho, este año ha delegado en el IVAP para que realice esas pruebas. Por tanto, no acudir a ellos, pues bueno, yo creo que hace de alguna manera considerar que Osakidetza está detrás, y el Sailburu el otro día lo dijo, ¿no?, que ellos lo que quieren es esclarecer esto cuanto antes, lógicamente, porque son los responsables, y si hay alguien, se demuestra que alguien ha incurrido en irregularidades, bueno, pues se tomarán las medidas oportunas, pero en cualquier caso tampoco se puede ir detrás de todos los profesionales y poner en entredicho todo el sistema por una sospecha. Hay que demostrarlo con pruebas, pero en cualquier caso hay unos tribunales con unos profesionales que firman un contrato de confidencialidad, y bueno, si lo han roto, pues eso, ¿no?, tendrán que rendir cuentas con la justicia o con quien sea, desde luego. A mí me hace mucha gracia eso, Raquel, me hace mucha gracia. O sea, es como decir, niños, si te roban la bicicleta en el colegio, díselo al niño que te lo ha robado, no se lo digas al director. Es lo mismo que estáis diciendo. Es decir, hay tres personas, o hay personas que han denunciado un hecho, que lo han denunciado en Osakidetza, no se les ha hecho caso, lo han denunciado en Sanidad, no se les ha hecho caso, han ido a la Fiscalía y se les ha dicho que no había pruebas, han ido al Ararteko y se les ha dicho que no había pruebas, y la única opción que han encontrado ha sido buscar esas pruebas. ¿De qué manera han buscado esas pruebas? Pues intentando que sindicatos y organizaciones políticas puedan hacer un acta de manifestaciones en las que quede plasmado, antes de que se hagan las pruebas, quiénes creían que iban a salir. Casualmente son esas personas las que han salido, y eso ya son pruebas. Y cuando ya son pruebas es cuando todo salta, voy a decirlo así, cuando todo salta, y cuando Darpón y el Sanidad dice, jo, pero nos lo tenían que haber dicho antes. Se ha dicho antes, mira. Es decir, se ha dicho antes. Y de hecho, ayer ESK sacó de parte de 3 personas que denunciaron los hechos un comunicado pidiendo, o sea, diciendo que no entienden por qué a quienes se está atacando son a esas 3 personas que han denunciado los hechos. Es decir, ahora hay pruebas de algo que se viene hablando desde hace muchos años. En lugar de quién ha sido, cómo ha sido, vamos a ver qué es lo que hay y vamos a evitar que esto pase nunca más, se va a por quien ha demostrado que algo hay. Eso no se puede hacer así. El tema de que los 5 primeros nombres corresponden a esos puestos, que sea una prueba, yo te aseguro que ahora mismo los chavales que están haciendo selectividad saben de sus compañeros quiénes van a sacar 10 y quiénes van a sacar 8. Te lo aseguro. Y claro, luego sí. El tema de la sí. Fiscalía y el Ararteko, por supuesto, cuando hay una sospecha tienes que ir a todo lo que sea, pero a la institución también, porque si no estás dando por hecho que la institución está detrás, y entonces te hace también cómplice a ti. Y en el caso ahora de que mismo, yo sé que van a robar la bicicleta a un compañero, primero evito que le roben la bicicleta, y segundo voy donde el que va a robar la bicicleta, porque si no estaré permitiendo que le roben la bicicleta, y es lo que le he comentado a Cristina. O sea, no, es que lo que estás evitando, bueno, a mí me hace mucha gracia, muchas gracias. Bueno, por un lado me hace gracia, por otro lado me da tristeza. Me da tristeza que en lugar de trabajar para que esto no ocurra, es decir, ya sabemos
que algo está pasando. Pero eso sí, Vamos lo a sabíais ver. vosotros haberlo puesto en Vamos conocimiento de a ver. Osakidetza para que tomen medidas antes de llegar a esta situación. Es que me reitero, o sea... Vamos No, a usar yo a- creo Una situación que es de ayer. que te estás centrando mucho en lo de la forma, de por qué no se le ha dicho a Osakidetza cuando... No, el- porque el me ha preguntado problema- respecto a eso, Sí, sí, pero simplemente. cuando el problema es de fondo, es qué es lo que está pasando. Yo la pregunta te la hago al revés, o la hago al debate. ¿Osakidetza sabía que pasaba algo? Si no se ha puesto en conocimiento No, antes, hace no lo falta- sé si se no. sabía o no se sabía. Eso es a Sí. lo que me refiero, no lo sé. Aquí ha salido mensajes Pero si hay un poco- grupo político que lo sabe, que lo informe también a Ya, Osakidetza, pero como ha ha informado a salido, otros. han salido Claro. mensajes más o menos abstractos, pero que esto no ocurre desde hace esta última convocatoria, sino que son más. La pregunta es, que seguramente que aquí no podemos contestar a esa pregunta, pero ¿Osakidetza ha hecho hace años alguna investigación o ha mirado a ver si había alguna irregularidad? ¿O ha ido supuestamente dejando pasar las supuestas comentarios o lo que sea? Y se ha tenido que llegar al fondo de la cuestión ahora. Claro, pero es que... Eso creo yo que más que la bici, el quién la roba o el quién no sé, Osakidetza igual tenía que haber investigado o haber hecho algún movimiento práctico, no ahora, igual hace ya tiempo. Pues no lo sé, pero en cualquier caso No, hay que no lo hacerlo sé. sobre unas pruebas, no sobre una rumorología. Porque No, si pero- todo lo ponemos en entredicho, también se dice que hay Si hay que hacerlo sobre las pruebas, vida no en hace otros falta planetas. esas Pues demuéstrame la vida que hay en otros planetas, ¿no? Iker Jiménez también habla de una vida más allá, pues demuéstrame esa vida más allá, ¿no? Pero, ¿te das Hombre, cuenta yo que de te estás Iker contradiciendo Jiménez un y poco? esto, que se va a presentar por Ciudadanos, que no sé cuánto y tal, pues sí, todo eso son Eso es otro sospechas. programa, ¿no? No sé. No, a ver, vamos a ver, yo creo que la pregunta también es, una cosa es dónde estamos, la situación actual, cómo está el tema, y otra es por qué se ha llegado a esta supuesta libertad de a dedo, tú vienes conmigo, tú vienes no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué se ha llegado ahí? Porque para llegar a ese estadio, a esa forma, a ese estado de tanta libertad, es que alguien le ha dado la libertad y no la da un fiscal, no, la da supuestamente desde la propia casa. Supuestamente. Ese yo creo que es el problema de cuestión de fondo. Vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, pues vamos Yo a ya- ver. Para ya eso dije hay la otra vez- una ya investigación y dije la otra veremos vez- lo que sale. Ya dije la semana pasada que particularmente yo creo que había que paralizar los sitios ahí donde... Pues ¿por qué? Porque, joder... Lo dijiste y acertaste. porque Sería la hora, se paralizaron. No sé si ese es un indicio claro de que tienes contactos directos con Osakidetza o fue casualidad, pero que lo dijiste y acertaste, sí. Por una vez que acierto, ¿no? Vamos a dejar que lo diga. Lo quiero remarcar, ¿no? De que y es una buena medida porque de esa manera se va a intentar que todos los que participan en la OPE tengan las mismas oportunidades, Claro. igualdades. Suspender, o sea, paralizar, estudiar qué es lo que ha pasado y luego ya veremos qué responsabilidades. Yo me reitero con lo que dije la semana pasada, en que hay que ir al meollo de la cuestión, a la raíz, y la raíz no es una supuesta filtración en unos exámenes de 200. La raíz es, sobre todo, las diferencias salariales y laborales que hay entre el funcionariado y el trabajador en la empresa privada, que a día de hoy hay personas, y también igual porque coincide en que ahora mismo tanto en Vitoria como en la Diputación y como en Osakidetza están habiendo OPEs, pero hay personas trabajadoras de nuestra edad que están pidiendo una excedencia para dedicarse única y exclusivamente a opositar. De hecho, si te fijas en el Centro Cívico de Salburúa, vas y no hay en la sala de estudio no hay jóvenes de 14, 16, 18, 20 años, incluso estudiando para
la selectividad, sino si lo están estudiando para la OPE personas de nuestras edades. Es decir, qué sociedad estamos construyendo en el cual el mayor objetivo de los ciudadanos y ciudadanas es intentar trabajar y tener un puesto público, con las diferencias que hay. Eso yo creo que es digno, o sea, sería para reflexionar, pero no solo eso, es decir, también reflexionar en lo que le comentaba a Cristina, es decir, que no puede ser, y para atajar este problema hay que depurar responsabilidades, sí, y solucionar un problema que no es de hoy, que esto viene, se viene escuchando, que viene de atrás, que puede ser, pero que no hay pruebas, que todo el mundo, al final esto es parece que un discurso de barra de bar, parece ser que yo tengo el amigo del amigo que al final le pasaron que no sé qué, al final algo sí que se está viendo, que se está trayendo, y una de las formas de solucionarlo, como digo, puede ser que la interinidad baje absolutamente y que por lo menos no sea durante tantos años, porque al final es verdad que a mí me parece injusto que una persona que lleva 15 años en la casa, que lleva 15 años interino porque no ha salido su plaza, después se vaya a la calle, pues me parece injusto. O sea, si una persona que valía para ese puesto de trabajo durante 15 años, ¿por qué ahora ya no vale? A mí me parece injusto, pero tampoco me parece justo que se lo den a dedo, porque entonces estamos creando funcionarios a dedo. Entonces hay que buscar una forma intermedia, que es que, para mi punto de vista, que por ley, que se regule y que por ley no pueda haber un puesto que lleve más de 5, más de 6 años sin sacarse esto. Y yo creo que con eso se solucionaría bastante. Joseba, has tratado unos cuantos temas, ¿no? El primero que has tratado ha sido sobre el empleo público, que la gente quiere ir a... Sí, es que eso bueno, pero es que la reflexión está bien, pero la reflexión sería, para terminar ese círculo, ¿por qué la gente va a eso? Y seguramente... seguridad. Aparte de seguridad y eso, porque actualmente los trabajos que hay en el privado también, son precarios. También. Y son mal pagados, y son bajo manga muchos y todo. Claro, eso también hay que cambiar. También, claro. Sí. He hablado de la diferencia, ¿eh? La diferencia es tanto uno igual por lo de más y otro por de menos. No es el simple hecho de ir a una opción pública, que a mí me parece correcta, me parece buena, sino que tenemos que solucionar... Pero insostenible si todos queremos acceder a ella. O sea, es insostenible, que todo el mundo trabaje en lo público. No, lo sostenible es el sacar el número de RPT, del número de personas que se necesita en las instituciones públicas para trabajar y dar servicio a la sociedad. Pero el resto podemos tener, y ese es uno de los objetivos, que las personas que trabajen en la vida privada tengan una dignidad de trabajo. Y esto, totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente que está en la vida privada que lo que hace es meter horas en los centros cívicos y esto, en los libros, para quitarse de esa, iba a decir porquería, no lo digo, de trabajo que tiene en ese momento, ¿no? Ese es un problema también. Y ahí con el cambio de gobierno en el Estado, a ver qué se hacen con la normativa que primero no permite sacar todas las plazas que serían necesarias, con la normativa que permite que haya personas que están trabajando 10 horas diarias y no les da para vivir. Yo creo que del comentario que has hecho salen muchas cosas que podríamos hablar en cuanto a la normativa estatal que tenemos, de aplicación y que hay que modificar, evidentemente, porque al final pensamos que son leyes que, bueno, que nos vienen lejos, que no, pero es que afectan en el día a día. Sí, porque nos condicionan efectivamente a la hora de sacar un número determinado de plazas, que hay una limitación y es verdad, bueno. Pero es que yo creo que podría ser una de las raíces del problema. Bueno, veremos cómo termina todo esto. Vamos a tratar un segundo tema, vamos a hablar de esa cadena humana que tuvo lugar el pasado domingo, que unió Bilbao, Donosti y Gasteiz,
y donde participaron más de 175 personas. Me gustaría saber, bueno, pues ¿qué 175.000. más de 175.000. El 1000, se me olvidaba el 1000. Los bilbaínos abarcan mucho, no tanto. No, ya de la cual ya estamos, ya 175. 175.000. Me gustaría saber qué representó, qué significó para vosotros la celebración de, de esta cadena. Raquel. Pues a mí me parece muy importante esa celebración, además fue festiva, ¿no? Totalmente pacífica, es una manifestación de una reclamación social, ¿no? Como es el derecho a decidir. Y entonces también hay que tomar nota de todas las personas que apostamos por el derecho a decidir. Y me parece fantástico y que se celebre más veces, por supuesto, bueno, hasta que lo consigamos de verdad, mejor, ¿no? Pero sin duda, vamos, me parece una buena iniciativa y que incluso ha batido récords más de lo que se esperaba, o sea que muy bien, muy contenta. Bueno, yo creo que es una visualización de que es un problema que hay, ¿no? Que hay y que no está solucionado. Yo felicitar a la organización y a los voluntarios y voluntarias que había, porque había muchos y lo hicieron muy bien. Luego, por supuesto, a los que estuvimos ahí, ¿no? A mí me gustó la imagen de las diferentes edades que había, familias enteras. Creo que eso es positivo. Por lo que digo, se visualiza un problema que no está resuelto. Pero también se visualiza una parte del problema, porque está luego el tema institucional, que creo que es importante que la cadena terminaba en el Parlamento, para que se carguen las pilas algunas organizaciones políticas. Pero también la sociedad se tiene que cargar, nos tenemos que cargar las pilas en cuanto a que este debate tiene que debatirse, tiene que ir no solamente a las instituciones, tiene que ir a la universidad, tiene que ir a los puestos de trabajo, a los comités de empresas, a las asociaciones de vecinos, no sé, o sea, tiene que ser un debate muy abierto, muy democrático, muy pacífico, por supuesto, y dejarnos ese tabú, de hablar del derecho a decidir como si sería algo casi... bueno, y así hay gente que lo percibe como, eso es ilegal, ¿no? No, vamos a ver, se puede hablar y que no pasa nada. Bueno, no pasa nada, alguno si hace algo más que hablar, les meten a las cárceles, ¿no? Y esas cosas, pero bueno, pero aparte de eso, que creo que hay que socializar el tema, hablando todos y además cada uno expresando sus opiniones, aunque sean contrarias unas a otras. Es un debate que se tiene que dar y hay que llegar a unos acuerdos. Bueno, fue una jornada bonita, de ilusión. A mí por lo menos nos tocó a los de Salburua en Mendiguren, en la cual fuimos algunos en autobús y otros en bici, en la cual pues estuvo muy chulo, quedar antes, tal. Luego hicimos un almuerzo en Mendiguren, chistorrada, etc. Es decir, que no fue solo la cadena, que es de 12 a 12 y media del mediodía, sino desde la mañana, y luego ya pues venir a Gasteiz con los del barrio, etcétera, y disfrutar del día en general, ¿no? Es decir, fue una jornada bonita, reivindicativa y sobre todo ilusionante, ¿no? A mí sí que me choca que partidos nacionales no se involucrasen en esto, principalmente porque el derecho a decidir no pertenece a nadie. Es decir, cuando hablamos de decidir una cosa y la otra, es decir, no una cosa. Es decir, que todo el mundo el derecho a decidir es decidir lo que cada uno quiere ser, estar en una cosa o estar en la otra, libremente, que cada uno vote. O sea, esto no pertenece o no debería de pertenecer ni a unas siglas políticas, que evidentemente no lo es, y por eso también lo bonito de Gure Esku Dago es que es totalmente, en ese sentido, no está manejado por ningún partido político, y que los voluntarios trabajan única y exclusivamente por el derecho a decidir. Y por tanto,
a mí me choca que haya partidos políticos en los cuales nacionales o unionistas en los cuales no miren para otro lado, incluso les rechine esto de es que estos independentistas, que no, el derecho a decidir no tiene que ser ni independentista ni unionista, tiene que ser democrático y demócrata, es decir, que podamos hablar, podamos entendernos y podamos votar es lo más democrático que hay. Y ahí a Podemos tampoco le vimos, que a mí me sorprendió, ¿eh? Bueno, yo creo que por lo que habéis dicho, yo no estuve en la cadena de Gure Eskudago, y no estuve porque, con el máximo respeto, pero creo que es un movimiento social que, como dices, Fernando, saca a la luz o intenta poner en la agenda institucional y social un problema o una situación que sí que existe, que es el derecho a decidir. Creo que habla de un derecho a decidir territorial cuando, en mi opinión, y es la mía, el derecho a decidir es mucho más que exclusivamente lo territorial. Creo que el derecho a decidir tiene que ser mucho más amplio que solo lo territorial. Evidentemente que toda movilización social que comparta y que socialice, que todas las personas tienen que poder dar su opinión, votar, dar su opinión, votar, incluso discutir, porque las opiniones sean contrarias, bienvenido sea. Pero bueno, yo sí que es verdad que es una cadena de la que personalmente no participé. Pero ni tú ni Podemos en general, ¿eh? Igual a título individual, pero como partido se desvinculó totalmente, cosa que a mí personalmente me sorprendió. Del PP no me sorprende, pero del PSOE también, aunque viendo cómo actúa en España me parece lógico y normal, aunque no lo comparto, pero de Podemos, que está ahí, pues se desvinculó totalmente. Independientemente de que no participen, porque al final están en plena libertad, a mí lo que me ha llamado la atención son las críticas, incluso que han vertido sobre la cadena humana, ¿no? Que no tiene ningún sentido, porque es un acto efectivamente democrático, y en Euskadi hay una reivindicación histórica sobre el derecho a decidir, y entonces queda latente que todavía hay que solucionarlo, y esto ha sido la visibilización de 175.000 personas pero que es que hay muchas más, o sea, no solo son 175.000 las que pensamos así, ¿no? Y entonces también, respecto a lo que comentaba Fernando de que acabas en el Parlamento, pues es un hecho positivo, porque precisamente ahí es donde radica la democracia de nuestro país, y donde se está debatiendo ahora mismo la ponencia de autogobierno, y me parece muy significativo que la ciudadanía se acerque ahí, pues para ver el apoyo que tiene el derecho a decidir, ¿no? Que, oye, estamos aquí, pese a lo que digan los partidos del Estado, los estatales, o como lo queramos llamar, ¿no? En su día Ibarretxe dijo, España no tiene miedo a la pregunta, tiene miedo a la respuesta. Tiene miedo a la respuesta. Efectivamente. Y ese es el miedo, es decir, el miedo no es que decidamos. La pregunta es sí o no. El que vamos a decidir. Eso es, el miedo el que vamos a decidir. Y ante ese miedo es mejor. Como en Cataluña. Es mejor coger y decir que no se haga. Claro. Y hablamos de democracia, pero es mejor que no se haga. Pues hombre, no sé. No, yo creo que cada uno es muy libre de acudir o no acudir a la cadena. Esto. Y que cada uno interprete la cadena para qué es. Yo interpreto que la cadena no es un solo tema territorial. Yo creo que es un derecho mucho más amplio, en el cual está metido todo el tema del día a día, temas sociales, etcétera, etcétera. Y a mí me consta que mucha gente que estuvo en la cadena, que esto piensa como lo que estoy diciendo, que no es un tema de que la comunidad autónoma, por ejemplo, o Egoalde, tengamos derecho. Si sería por temas territoriales, muchos tenemos otras ideas mucho más amplias de lo que es lo actual. Yo creo que es el concepto, creo que es la normalización de una forma
de vivir, de pensar, de desarrollar lo que creemos, que es que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos cada vez más participación en nuestra forma de decidir. Y eso es una de las partes, es la cadena del otro día. Por eso decía también de que todo esto hay que socializarlo, hay que hablarlo en diferentes ámbitos, edades, incluso en mismos centros educativos, como algo normal. En ese caso, a mí me llama la atención la actitud de Podemos, porque ellos alardean de votarlo todo, ¿no? Pues incluso en el caso del chalet, debemos irnos, debemos quedarnos, y entonces no participar ahí también a mí me llama la atención, ¿no? Es un poco contradictorio. A mí me chirría más también viendo que la única consulta popular que se ha intentado impulsar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue venida de Podemos, principalmente con el tema del tranvía al sur, en el cual se ponían las manos a la cabeza de por qué no se iba a hacer la consulta, pero de repente el derecho a decidir no es que como es territorial, como yo interpreto que es territorial, no voy. O sea que el derecho a decidir depende de lo que se decida, me parece bien o me parece mal, no sé, yo ahí estoy un poco Vamos desblocado. terminando. Sí, no sé, yo no voy a defender a una organización política, pero sí voy a dar mi opinión. Y en mi opinión, y además habéis hablado de la ponencia de autogobierno, creo que los debates de la ponencia de autogobierno son importantes. Y más importante es lo que se puede ver de los documentos que van saliendo, ¿no? Y en los documentos que van saliendo, que salen del gobierno vasco o del Partido Nacionalista Vasco en este caso, son documentos en los que se dan pequeñas pinceladas sociales, pero los brochazos gordos hablan de territorialidad. Por eso sí me parece importante que se traslade a las instituciones el derecho de las personas a vivir como sienten. Es decir, ahora mismo es verdad que el Estado español no respeta el derecho de las personas a vivir como sienten. Y voy a poner un ejemplo que además a mí un amigo una vez me dijo, y tenía toda la razón, a mí una vez un amigo me dijo: tú como castellano parlante tienes unos derechos que yo como euskoparlante no los vivo. Y yo le decía: a ver, ¿qué me estás diciendo? Yo me siento de una manera, me siento gasteiztarra, me siento vasca, no me da alergia a decir me siento española, pero tú te sientes gasteiztarra, te sientes vasco, ¿qué es lo que no puedes vivir? Y me dio unas situaciones concretas en las que es verdad que hay personas que no tienen capacidad, o no pueden vivir como sienten, y eso no puede ser, y está claro que para eso hay que socializar los problemas y en las instituciones tomar decisiones que abran la posibilidad a que las personas puedan vivir como sienten. Para mí, personalmente, y con todo el respeto, porque además creo que se ha trabajado muy bien, que se han hecho muchísimos actos que antes de llegar a la cadena humana, que se ha socializado muy bien un problema, pero para mí, personalmente, el problema no es el autogobierno territorial como el PNV está trasladando, sino que las personas, todas las personas, podamos vivirlo como sentimos, sin más. Nos despedimos aquí, que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido un día más. Gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.